Vamos a presentar nuestro proyecto de álgebra lineal en el balanceo de ecuaciones químicas. Y este está integrado por Alejandro Uzcategui, Mónica Quintero, Lina Bella y quien les habla, Juan Zamudio. Bueno, continuamos con la tabla de contenidos que vamos a tener cuatro secciones: la introducción, ecuaciones químicas, método de ecuaciones lineales y por último las conclusiones. Entonces, empezando con la introducción, hicimos como un pequeño análisis de la historia del balanceo de ecuaciones, donde encontramos que toda esta historia empieza más o menos en el siglo XVIII con el químico Antoine Lavoisier, quien empieza a descubrir más que todo sobre estas ecuaciones químicas. Después pasamos a encontrar otro estudio sobre el químico Garduño, quien definió más que todo específicamente cómo hacer un balanceo adecuado de ecuaciones químicas, y él nos menciona que para lograr esto se debe hacer alterar el número de oxidación de las especies que están reaccionando. Entonces aquí pusimos como un ejemplo para mostrarlo más fácil, que al lado izquierdo están los reactivos y al lado derecho los productos. Y la idea del balanceo de ecuaciones químicas es tener la misma cantidad de átomos del lado izquierdo como del lado derecho. Bueno, ahora pasamos a otra parte de la introducción y es más como en cuanto a la historia de las ecuaciones lineales, ya que pues estas juegan un papel muy importante en el balance de ecuaciones químicas, y encontramos que estas se fueron desarrollando con varios aportes de los babilonios, que ya tenían ecuaciones un poco más básicas, y después con los griegos, que hacían sistemas de ecuaciones más hacia lo geométrico. Continuando con la parte que se mencionaba, podemos observar más que todo como que ahora en el balanceo de ecuaciones por redox aparece Lewis en el siglo XX. Entonces él apropiaba una definición un poco más acotada sobre este proceso, donde incluía también la relación con la teoría electrónica de la valencia y como que lo definía en parte como la combinación que se realizaba entre dos medias reacciones, en la cual incluyera una transferencia de electrones unos entre otros, entre reactor y producto, y se pudiera introducir una serie de número de oxidación dentro de la fórmula. En química, la materia puede hallarse en la naturaleza a modo de sustancias puras o de mezclas. En este trabajo nos especificaremos solamente en las primeras. Las sustancias puras permanecen compuestas de elementos o compuestos, los cuales se caracterizan por estar formados por un único tipo de átomos. Algunos ejemplos de estas sustancias puras son nitrógeno, oxígeno y carbono. Para nuestra investigación, nuestro interés está en los recursos y los compuestos de estas, ya que son los tipos de objetos por los que permanecen compuestas las ecuaciones químicas. Estas ecuaciones están compuestas por reactivos, los cuales son las sustancias que inicialmente se van a combinar y los productos que son el resultado final de esta combinación. Gráficamente, su denotación genérica está dada por medio de la siguiente ecuación, donde A, B, C y D representan los recursos y compuestos, siendo A y B los que reaccionan y C y D los que se generan, donde alfa, beta, delta y gamma representan los coeficientes estequiométricos. Dichos valores trabajan como los escalares con los vectores. Son valores que interactúan mediante la multiplicación con todos los recursos que conforman un compuesto químico y son la base del método algebraico que alrededor de esta presentación vamos a estar explicando. Es importante resaltar que las ecuaciones químicas pueden estar o no estar balanceadas. Una ecuación balanceada tiene la misma cantidad de moléculas en la parte reactiva y en la parte de su producto, al contrario de una ecuación no balanceada. En la notación matemática se utiliza el símbolo de igualdad para indicar que tanto el elemento de la izquierda como el elemento de la derecha cumplen la condición de ser iguales, a pesar de estar expresados de maneras diferentes. En las ecuaciones químicas, el operador flecha, que es el que se utiliza para juntar la parte izquierda y la parte derecha, refleja dos cosas que pasan. Una es que va a haber una combinación de los elementos que están en la parte izquierda y la otra que debe haber una igualdad en los elementos, es decir, que va a haber un balance, que es lo que vamos a explicar a continuación. Como se puede observar en la ecuación que se muestra en pantalla, se cumple la condición de la composición de los elementos, pues en la parte derecha tenemos una combinación del hidrógeno y el oxígeno. Sin embargo, si nos fijamos en las moléculas que corresponden a la parte izquierda y a la parte derecha, notamos que hay una diferencia, pues hay dos moléculas más de oxígeno en la parte izquierda que en la parte derecha. Y eso nos incumpliría la condición que acabamos de explicar frente al operando flecha. Entonces el procedimiento correcto en este caso sería
balancearlos mediante un proceso clásico que es el proceso de tanteo. Y el proceso de tanteo simplemente nos diría pues que probemos coeficientes estequiométricos que puedan funcionar para darnos una igualdad. Aquí se puede notar muy fácilmente que si multiplicamos la primera molécula de hidrógeno por 2 y multiplicamos la combinación del hidrógeno y el oxígeno en la parte derecha por 2 también, entonces vamos a tener una equivalencia de moléculas en la parte izquierda y en la parte derecha, cumpliendo con la condición que estamos expresando al principio. La desventaja del método anterior es que es intuitivo, y hay casos que no son netamente intuitivos, y estos necesitan un procedimiento generalizado que funcione. El procedimiento que nosotros encontramos que funcionaba y relacionado con el álgebra es mediante el uso de ecuaciones lineales. Y entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer para que este método funcione? Pues muy fácil. Relacionamos un coeficiente estequiométrico como variable con cada una de las moléculas. Luego, relacionamos los tipos de moléculas con los coeficientes estequiométricos que habíamos denotado al principio. De ahí podemos hacer unos despejes que nos pueden dar como resultados una matriz aumentada. Luego, a esa matriz aumentada aplicamos el proceso de Gauss-Jordan, que nos daría algunas soluciones. Estas soluciones usualmente son infinitas y con ese conjunto de soluciones intentamos tomar el mínimo valor posible en números naturales porque son magnitudes de cantidad físicas, que nos permitan resolver el problema. Se utiliza el mínimo valor posible por acuerdo de la comunidad química, pero hay infinitas soluciones, como se podría evidenciar. Bueno, vamos a continuar con un ejemplo que tomamos de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual se nos muestra esta ecuación. Aquí tenemos pues los reactivos y aquí los productos, como explicamos antes. Para hacer toda esta solución de balanceo, agregamos estas 5 variables en este caso, las ponemos pues a cada parte y con estas podemos ya igualar la ecuación. Entonces en este caso tenemos, digamos, aquí sodio en la X y en la W, por eso es que acá se lo tenemos. Y así se hace con cada uno de los elementos que encontramos. Ahora pues continuamos con ese sistema de ecuaciones a plantear esta matriz como lo hacíamos en clase y se reduce la matriz a su máxima expresión. Entonces finalmente se obtiene esta serie de variables después de haber hecho esa reducción por Gauss-Jordan. Ahora continuamos con un ejemplo aplicable. Entonces en esta parte tenemos esta fórmula, en esta parte tenemos los reactores y en esta parte el producto. Entonces C5H12 más O2 y el producto como tal CO2 más H2O. Entonces aquí procedemos, como se ha mencionado anteriormente, a realizar un modo matemático en una separación, definir unos sistemas como X1, X2, X3, X4. Entonces aquí es donde diferenciamos carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya siguiendo con esto tenemos en la primera parte el carbono, en la segunda el hidrógeno y en la tercera el oxígeno. Ya teniendo este sistema igualándolo a 0 y presentando esto ya podemos hacer una matriz. Entonces tenemos esta matriz en la parte izquierda y realizamos una reducción por método de Gauss-Jordan, en donde obtenemos esto y ya después lo podemos plantear un poco más teórico. En esta parte podemos obtener este resultado. Ya como obtenemos estas fracciones y simplificamos a t valiéndolo como x4, entonces ahora le tenemos que dar un valor a t, el cual sería 6, más apropiado para disminuir esa fracción, y ya nos queda como resultado este proceso, como la reducción y como el balanceo de la ecuación. Bueno, en cuanto a mi experiencia con este proyecto, pues fue muy grata porque la pude poner en práctica todo lo que vimos a lo largo del semestre y así lo pude entender más con temas como son las ecuaciones químicas que uno las vio desde el colegio. Entonces fue muy bueno. Bastante interesante, me pareció bastante llamativo ver cómo el álgebra lineal influye en la vida cotidiana y también cómo se puede ver influenciada hacia usarlo en un futuro cercano. En cuanto a mi experiencia personal, digamos que el álgebra lineal es una herramienta muy útil para la resolución de problemas en cualquier campo de estudio, que es algo que me quedó, digamos que para aplicarlo más adelante, como fue aplicado en nuestra investigación del día de hoy, nos puede facilitar el proceso de resolver algunas incógnitas que tal vez creamos muy complicadas. En cuanto a mis reflexiones respecto del proyecto, pues yo hice la parte de ecuaciones químicas y de métodos de ecuaciones lineales, que es como la parte del contenido. Y ahí
me interesé mucho en entender algunos conceptos químicos que tenía descuidados y me pareció muy chévere ponerme a jugar con los ejemplos para encontrar que pues las soluciones eran las correctas. Me gustó mucho hacer esto, me gustó la parte aplicada, pienso que elegimos un tema pues bastante sencillo, trabajable y comprensible. Habían otros temas que eran muy interesantes, pero utilizaban conceptos más avanzados y algo que teníamos planteado desde el principio era utilizar temas muy sencillos para poder explicarlos perfectamente bien. Y ya.